que me van a decir, venimos haciendo hace bastante, que tiene que ver con un concepto que se llama de prehabilitación. Y es así, prehabilitación. Entonces, ¿qué es la prehabilitación? Primero quiero contarles un poquito acá, este es el esquema de lo que va a ser, de lo que vamos a estar charlando. Van a ver, después cuando lleguemos al final van a tener todo un raconto de la bibliografía. Este es un término que se empezó a utilizar y se viene utilizando desde hace un tiempo, sobre todo en cirugía y sobre todo en pacientes oncológicos, en cirugías mayores, en cirugías que tienen que ver con procesos oncológicos. Por eso mucha de la bibliografía que van a encontrar la van a ver que está relacionado a cáncer de colon, a cirugías abdominales, pero también podemos llevarlo al ámbito de la ortopedia y traumatología porque habla también de ese punto. Entonces, todos estos son los puntos que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué se entiende por prehabilitación? ¿Qué grupos de pacientes se van a ver más beneficiados por este tipo de terapia que tiene que ver con la prehabilitación? Si todos los pacientes pueden ingresar a lo que es un plan de prehabilitación o cuáles son los criterios para ingresar a ese plan de prehabilitación. Y después orientarnos, como dijimos, qué hay de la prehabilitación en ortopedia y traumatología y qué beneficios aporta la prehabilitación en ortopedia y traumatología. Entonces, ¿qué se entiende por prehabilitación? Y básicamente la prehabilitación es un proceso que abarca desde el diagnóstico hasta el momento de la cirugía. O sea, es el punto que nosotros siempre insistimos en decir queremos recibir o nos gustaría o lo ideal sería recibir ese paciente antes de que lo operen. Y eso es el concepto de prehabilitación, ¿sí? ¿Y qué incluye? ¿Sí? Incluye, fíjense que una o más intervenciones preoperatorias, pero si miran, van a ver que no solo incluye kinesiología, porque sí, incluye lo que tiene que ver con el ejercicio físico que está relacionado con nosotros, con un entrenamiento respiratorio que tal vez tenga que ver también con nosotros, pero incluye otros aspectos que tienen que ver con soportes nutricionales y con estrategias psicológicas. Y ahí es el enfoque de la prehabilitación. Entonces, el concepto de prehabilitación involucra estos 4 ítems: el ejercicio, la nutrición, la psicología y el entrenamiento respiratorio. Estas 4 patas, estos 4 pilares son la base de lo que es el concepto de prehabilitación. Por lo tanto, no solo consiste en recibir nosotros como kinesiólogos el paciente que va a ser operado, sino también que ese paciente que va a ser operado tenga otros contextos, tenga otros soportes de contención, ¿sí?, que también lo van a preparar para llegar a la cirugía en las mejores condiciones y poder afrontar las consecuencias de esa cirugía, poder afrontar los postquirúrgicos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de esta prehabilitación? Es mejorar la capacidad funcional y la reserva fisiológica del paciente, que llegue en las mejores condiciones funcionales y fisiológicas a la cirugía. Tolerar el estrés quirúrgico, por eso la contención psicológica también, porque el estrés quirúrgico no solo pasa por lo físico, sino también pasa por lo emocional, ¿sí? Optimizar los resultados posoperatorios, esto que les decía, cuanto mejor podamos afrontar la temática previamente a la cirugía, mejores resultados vamos a tener en el postquirúrgico y por supuesto facilitar la recuperación de ese paciente. El paciente ya va a llegar con un resto, con un conocimiento, con una preparación para ese posoperatorio que no siempre lo tenemos y que muchas veces terminamos haciendo todo esto después de la cirugía. Entonces, los programas de prehabilitación tienden a ser y son siempre multimodales, ¿sí? Son procesos multimodales que involucran ¿qué? Ejercicio, nutrición y apoyo psicológico, como dijimos. ¿Esto qué va a generar? Una mejoría en la capacidad funcional preoperatoria.
Sobre todo, ¿para quién es fundamental esto? En aquellos pacientes que tienen comorbilidades o un cierto desacondicionamiento que es bastante significativo, ¿sí? Desacondicionamientos físicos, ¿sí? Que sean bastante significativos. Y esto es lo que nos prepara. Ustedes piensen en muchos pacientes, ¿sí? Que a veces permanecen, si vamos al aspecto puntualmente nuestro de ortopedia y traumatología, muchos pacientes que permanecen mucho tiempo inmovilizados, mucho tiempo a lo mejor internados, ya sea contracciones o esperando el material quirúrgico, o con muchas comorbilidades que hacen que se retrase o se dilate la cirugía, y en ese tiempo tal vez no reciben nada de todo este apoyo. Entonces, la importancia de que ese paciente esté atendido y esté con seguimiento en ese tiempo es fundamental también para afrontar tanto la cirugía como el postquirúrgico. ¿Cuáles son los componentes más fuertes en cuanto al beneficio? El ejercicio y la nutrición. Los objetivos van a tender a darle una buena respuesta funcional, ¿sí? A través del ejercicio y también a través de la buena y de la mejora en la nutrición. ¿Qué demostraron reducir estos estudios y estos trabajos que hablan de prehabilitación? Las complicaciones postoperatorias y en cierta medida, eso después vamos a ver, la estancia hospitalaria. No es que bajó muchísimo la estancia hospitalaria, pero varía la estancia hospitalaria en aquellos pacientes que recibieron estos tratamientos previos. Y hay una evidencia baja, moderada, que tiene que ver ¿con qué? Con las limitaciones metodológicas y con la heterogeneidad de los estudios. Todavía hay poca bibliografía, hay mucha heterogeneidad porque se evalúa la prehabilitación, como les dije, en distintos aspectos, en distintos ámbitos, con distintas áreas de la salud, de la medicina, y entonces esa heterogeneidad hace que no haya todavía ciertos criterios unificados, o por lo menos datos que unifiquen ciertos criterios, y las limitaciones metodológicas en cuanto a la implementación de bibliografía y de trabajos publicados. Otro punto que también es importante tener en cuenta, y a nosotros sobre todo como profesionales kinesiólogos, la prehabilitación en domicilio versus los programas hospitalarios. Y fíjense que han mostrado que hay una buena adherencia y resultados similares en cuanto a uno y otro. Después vamos a verlo mejor en las conclusiones, un poco más detallado, pero hay una buena respuesta al trabajo domiciliario de ese paciente que a lo mejor puede ser visto en su domicilio previo a la cirugía. Demostraron tener una reducción en las complicaciones del postquirúrgico, una mejoría en la capacidad funcional, ¿sí? Medidas con el test de marcha de los 6 minutos, y disminución en cuanto a los síntomas de depresión y ansiedad. Y esto también es fundamental, ¿no? Como a veces en la espera a la cirugía, en haber tenido el diagnóstico y en esa espera a la cirugía y a los resultados de la cirugía, los estados depresivos y sobre todo los estados de ansiedad empiezan a influir y empiezan a participar de otra manera, ¿sí? Entonces, también han demostrado tener un cierto beneficio en esos aspectos. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables o las poblaciones a las cuales apunta esto? Básicamente hacia los adultos mayores y a los pacientes que presentan fragilidad o sarcopenia. Muchos de los pacientes con los que nos encontramos nosotros. Si pensamos en pacientes que van a ir a reemplazos de cadera por procesos artrósicos, por procesos degenerativos, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, que después vamos a ver, las cirugías de columna, que también están apuntadas en estos aspectos, son esos pacientes a los que debemos apuntar, ¿sí? Esos pacientes que necesitarían tener estos conceptos y estas planificaciones de prehabilitación para llegar mejor a una cirugía. La evidencia sigue siendo limitada en este aspecto y se requieren estudios un poco más específicos para determinar qué cosa.
mejores diseños óptimos de programas, la duración de esa planificación y de esa prehabilitación, ¿sí? Y las estrategias para mejorar la adherencia. Todavía esto está ahí, es como que cuando leemos todavía está en stand-by estos puntos de, bueno, cuáles serían los diseños de programa óptimos o cuáles serían los mejores. Todavía no hay estipulados protocolos en cuanto a eso. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de esa prehabilitación? ¿Hay que hacerla un mes antes, 2 meses, 6 meses? Bueno, también considerar eso y de qué manera se genera esa adherencia al paciente cuando también en ese interín intervienen un montón de otros factores, ¿no? La posibilidad del paciente de poder hacer esa prehabilitación, de contar con los recursos para poder hacerla, de contar con la disponibilidad. Bueno, ustedes piensen que un paciente que tiene una cierta cobertura de prepaga tiene una determinada cantidad de sesiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos las sesiones antes de la operación o nos las guardamos para después de la cirugía? ¿Sí? También eso es un tema. El turno que le damos en el hospital. ¿Ocupamos turnos para preparar un paciente que va a ir a una cirugía o priorizamos al que se operó y que necesito devolverle funcionalidad? El tema es cuánto me repercute después en el postquirúrgico. Si yo le hago unas sesiones previas, ¿repercute en menos cantidad de sesiones en el postquirúrgico? Bueno, eso es lo que hay que ver. Eso va a ser lo que vamos a tener que seguir buscando, viendo y, si da la posibilidad, investigando. ¿Qué grupos de pacientes se ven más beneficiados por estos programas de prehabilitación? Y básicamente van a ser aquellos que tengan mayor riesgo de complicaciones posoperatorias y que tengan una peor capacidad funcional basal. Entonces, aquellos pacientes que ya de antemano se sabe que el posoperatorio va a ser complicado, ya sea por las comorbilidades que tenga o por las características propias del paciente en cuanto a su estado clínico, y en aquellos pacientes que tienen una mala o pobre capacidad funcional basal. Entonces, esos pacientes es a quienes tendríamos que apuntar en un principio. ¿Y cuáles son esos pacientes, ¿no? ¿Cómo los podemos discriminar? Y, por ejemplo, pacientes mayores de 70 años y aquellos pacientes con un alto riesgo anestésico. Entonces, aquellos pacientes que por su edad o por un riesgo en cuanto al plan de anestesia, ¿sí? Fíjense que habla de una ASA de entre 3 y 4. Entonces, esos pacientes sometidos a cirugía, que van a ser sometidos a cirugía, tendrían, ¿sí?, con la aplicación de esta prehabilitación, una reducción significativa en cuanto a las complicaciones posoperatorias, tendrían una mejora funcional, ¿sí?, si se aplicó en un principio la prehabilitación multimodal, esta que veníamos hablando. Pacientes, ¿sí?, también con comorbilidades múltiples, con desacondicionamientos físicos previos a la cirugía, son aquellos pacientes que tienen una baja capacidad funcional, ¿sí?, y los mayores beneficios en estos pacientes con esa baja capacidad funcional, con desacondicionamiento, con comorbilidades, fíjense que los mayores beneficios apuntan a la reducción de las complicaciones y a la reducción, a la mejoría funcional, ¿sí? Mientras que aquellas personas con fragilidad o con sarcopenia, que también son indicadas para estos planes, y que van a estar sometidos a cirugías tipo ortopédicas, reemplazos de cadera o rodilla, las cirugías cardíacas, ¿sí?, van a tener una mejora en cuanto a su fuerza muscular, en cuanto a su función y a su calidad de vida, ¿sí? Y la fragilidad particularmente es el factor de mayor necesidad, ¿sí?, y más fuertemente asociado a la utilización y a los beneficios de la prehabilitación, ¿sí? Entonces, esos pacientes, cuando hablamos de geriatría y cuando hablamos del paciente adulto mayor y del geronte y hablamos de la fragilidad del paciente, esos pacientes son los más beneficiados con estos planes de prehabilitación multimodal. Y si nos ponemos a pensar, son la gran mayoría de los pacientes
que van a terminar en reemplazos de cadera, en reemplazos de rodilla, en operaciones cardíacas o en operaciones de cirugía en cirugías de columna, como vamos a ver más adelante. Otros tipos de pacientes que presenten, ¿sí?, fatiga o que presenten un bajo nivel de actividad físico previo a la cirugía. Estos también son pacientes que son ideales para la puesta en marcha de estos planes de prehabilitación. Estos pacientes van a tener como beneficios mayor ganancia en cuanto a su capacidad aeróbica y en cuanto a su fuerza muscular durante la prehabilitación, y por lo tanto eso los va a condicionar a una mejor condición y nos va a preparar de mejor manera para enfrentar la cirugía y el posquirúrgico. Los pacientes que son candidatos a reemplazos de cadera y de rodilla, ¿sí?, y de columna y de cirugía de columna, con enfermedades musculoesqueléticas asociadas, ¿sí?, son aquellos pacientes en los cuales o con los cuales nos vamos a encontrar con grandes limitaciones funcionales. Vemos estos pacientes que están preparándose para una cirugía de cadera, una cirugía de rodilla, esas artrosis y esos procesos degenerativos de larga data con un gran compromiso funcional, bueno, son y pueden llegar a ser beneficiados por la prehabilitación. ¿Y cuál va a ser el resultado o la mejoría en estos casos? Una mejoría en la función, en el dolor y una disminución en el riesgo de caídas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo van apareciendo un montón de conceptos que nosotros los usamos, ¿sí?, en lo cotidiano, en lo diario, lo hablamos permanentemente y no lo tenemos englobado bajo esta denominación de prehabilitación y sobre todo de prehabilitación multimodal, ¿sí? Por eso, como les decía, esto se está utilizando mucho en los ámbitos que tiene que ver con las grandes cirugías, las cirugías abdominales, las cirugías oncológicas, y se está metiendo y se está empezando a utilizar en lo que tiene que ver también con geriatría, con gerontología, ¿sí?, y con la rehabilitación de esos adultos mayores. Todos los pacientes, cualquier paciente puede ingresar a un plan de prehabilitación. ¿Tiene que cumplir ciertos criterios? Sí. Vamos a ver cuáles son los pacientes que pueden ingresar y qué criterios tienen que cumplir. ¿Sí? Ya vamos bien con los tiempos, perfecto. Vamos a estar terminando puntualmente. ¿Y con qué tiene que ver con la selección de los pacientes? Básicamente con los criterios clínicos. Y esos criterios clínicos tienen que identificar dos aspectos fundamentales, que tiene que ver el riesgo de las complicaciones posoperatorias y las capacidades funcionales, la desmejoría o la pobre capacidad funcional basal que tiene el paciente. Entonces, todo paciente que fue descrito o fue determinado clínicamente con alguno de estos aspectos debería entrar a un plan de prehabilitación. Y fíjense todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que influyen en estos pacientes que pueden ingresar. La edad avanzada, como dijimos, aquellos pacientes mayores a 70 años, aquellos pacientes que presenten una clasificación ASA elevada, o sea que tengan un riesgo de anestesia importante, entonces van a ser pacientes que estén indicando presencia de comorbilidades, una mayor vulnerabilidad perioperatoria, son pacientes que deberían entrar en planes de prehabilitación. La presencia de fragilidad, como dijimos, evaluada mediante algunas determinadas escalas, ¿sí? El bajo estado funcional basal, el pobre estado funcional basal que pueda presentar el paciente, se puede determinar con distintas pruebas objetivas, el test de marcha de 6 minutos, el test de levantarse y sentarse, eso de los 30 segundos. O sea, distintas maneras de evaluar ese bajo estado funcional que tiene el paciente, la presencia de desacondicionamiento físico, la malnutrición o el riesgo nutricional, que se tendría que medir con herramientas que midan ese estado nutricional del paciente, ¿sí? Esto también llegaría a generar mayores riesgos de complicaciones posoperatorios, peor rehabilitación o peor recuperación después de la cirugía en el caso de que existan estados de malnutrición o de pobre nutrición, ¿sí? Estos riesgos nutricionales. La anemia,
¿sí? Preoperatoria también es un condicionante para llevar al paciente a una prehabilitación multimodal. Las historias de delirium, de deterioro cognitivo o factores de riesgo que tengan que ver con el delirio pueden también ser condicionantes para llevar al paciente a una prehabilitación. Están hablando de pacientes geriátricos donde a veces pierden esa realidad o esa noción con la realidad, se pierden en tiempo y espacio, y bueno, esos pacientes son ideales para involucrarlos en estos planes de trabajo. Pacientes con enfermedades crónicas complejas, ¿sí? También son fundamental considerarlos para incluirlos en estos planes, lo que tiene que ver con insuficiencias cardíacas, enfermedades vasculares periféricas, pacientes con cáncer, ¿sí? Y pacientes sometidos o que vayan a ser sometidos a cirugías mayores, sobre todo si van a ser a cielo abierto, ¿sí? Como puede ser una cirugía cardíaca, ¿no? Estamos pensando en una cirugía cardíaca por bypass o por reemplazo valvular, donde el paciente va a ser sometido a una cirugía a cielo abierto, tal vez también pensar como posible introducirlos en estos planes de prehabilitación. ¿Y qué hay de todo esto en la ortopedia y traumatología? Así que, ¿qué hay de la prehabilitación relacionada con la ortopedia y traumatología? Ya algunas cosas mencionamos las artroplastías de cadera y de rodilla, mencionamos las cirugías de columna, los trastornos musculoesqueléticos, pero ¿qué hay puntualmente de eso? Y fíjense, pacientes con patologías traumatológicas, básicamente pacientes que van a ser sometidos a cirugías ortopédicas como ser reemplazos de rodilla, reemplazos de cadera, cirugías de cruzado, y acá caemos en otro aspecto, y ahora vamos a ver algunos detalles de esto, cirugías de cruzado, cirugías de columna o procesos por vía artroscópica, ¿sí? Entonces, acá lo que habla la bibliografía, sí hay revisiones sistemáticas y metaanálisis que hablan de programas de prehabilitación que están basados en ¿qué? En el ejercicio físico, en la educación y en algunos casos en cierta utilización de tecnologías avanzadas que ofrecerían beneficios bastante relevantes, ¿sí? O clínicamente relevantes al momento de los resultados posoperatorios. Y fíjense, pacientes con artroplastías de cadera o de rodilla presentan, o en cuanto a los beneficios de la prehabilitación, sería una mejora en la función preoperatoria, en la fuerza muscular, en la calidad de vida en cuanto a su estado de salud general. Y a esto, si le sumamos, a esto se le puede sumar a estas mejorías en cuanto a la función preoperatoria, fuerza y calidad de vida, le podemos sumar lo que tiene que ver con la disminución del dolor preoperatorio, ¿sí? Y el posoperatorio, y la mejoría parcial en la función durante los primeros meses tras la cirugía. O sea, que esto es lo que nos estaría diciendo la bibliografía con la que contamos hasta ahora, que la intervención preoperatoria de estos pacientes que vayan a ser sometidos a cirugías de cadera o de rodilla nos traerían tantos beneficios en cuanto a los preparativos como también en ese postquirúrgico inmediato. El impacto, como dijimos, sobre la estancia hospitalaria es limitado, no está demostrado que disminuya la estancia hospitalaria, pero hay cierta evidencia de que estaría indicando que habría un cierto beneficio también en ese punto. Y sobre todo los beneficios tienden a ser más pronunciados cuando los pacientes que ingresaron a estos planes de prehabilitación presentaban un mayor desacondicionamiento físico y un peor estado funcional basal. O sea, cuanto peor estaba el paciente, mejores fueron los beneficios en cuanto a los resultados posoperatorios. Fíjense en cuanto a la rehabilitación o a aquellos pacientes que van a ser sometidos a reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y fíjense lo que dice. La prehabilitación, ¿en qué está centrada o debería centrarse o qué recomiendan centrar la prehabilitación? En el rango de movimiento, en el control neuromuscular y en la fuerza.
sea, fíjense que está hablando de cosas que uno habitualmente hace, ¿sí? O sea, no es que estamos hablando de un tema que es novedoso para nosotros, al contrario, es algo que venimos haciendo y que hoy en día está encuadrado en un contexto y en una metodología de trabajo. Esto, trabajar previo a la cirugía, ¿sí? Basado en estos 3 puntos, rango de movimiento, control neuromuscular y fuerza, aceleraría la recuperación funcional, facilitaría el retorno al deporte y mantendría mejorías funcionales. Todo esto sin generar ningún aumento en la tasa de complicaciones que puede haber habitualmente. O sea, no por hacer esto aumento las complicaciones con las que me voy a encontrar. Entonces, estos pacientes que realizan prehabilitación, ¿sí? Que fueron o que van a ser sometidos a reconstrucción de cruzado anterior, fíjense que alcanzan mejores resultados en las pruebas objetivas, en las pruebas objetivas y autoinformadas, y una función de la rodilla, ¿sí? Mejor función de la rodilla y criterios de retorno deportivo mejores, ¿sí? Entonces, esto apunta a una mejora en cuanto a los beneficios en la rehabilitación postquirúrgica, y esto no significa que se aceleren los tiempos, que estén diciendo ahora en vez de 6 meses u 8 meses va a tardar 4, sino que va a ser más beneficioso todo el proceso postquirúrgico en cuanto a las mejoras que vamos a ir obteniendo. En cuanto a las cirugías de columna, hay cierta evidencia un poco más certera, un poco más concreta respecto a los casos anteriores, que dicen que disminuiría el dolor y mejoraría la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo en el periodo postoperatorio y hasta 6 meses después de la intervención. O sea, encontraríamos esa primera etapa postoperatoria con mejores resultados en cuanto al dolor y a la calidad de vida. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los síndromes de pinzamiento femoroacetabular, se considera que es factible y segura la prehabilitación, pero no hay estudios aún que determinen los beneficios o la eficacia de la implementación de estos planes. Entonces, fíjense cómo acá nos están diciendo sería beneficioso, pero todavía no hay cosas que aseveren o por lo menos evidencia que respalde en gran medida esta supuesta teoría. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta esto. Pacientes con enfermedades musculoesqueléticas que esperan cirugía se van a ver ciertamente beneficiados con cierto uso de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, la telerehabilitación, las apps de los teléfonos, la realidad virtual, serían factores o herramientas que favorecerían a también generar un buen resultado en el postoperatorio. Estas herramientas demostraron ser iguales o más efectivas que una atención estandarizada, y siempre y cuando estén apuntadas estas herramientas a mejorar la función, a disminuir el riesgo de caídas y a trabajar sobre los umbrales de dolor y disminuir el umbral de dolor, ¿sí? ¿Y qué pasó con estas herramientas? Demostraron que facilitan, ¿sí?, el acceso al tratamiento y la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, también es otra herramienta con la que podemos contar en función de lo que nos vienen comentando en estas publicaciones. Y ahora bien, para ir cerrando, ¿sí?, estamos ya en tiempo, ¿qué beneficios aporta la prehabilitación en la ortopedia y traumatología? Y acá estamos. Esto es un resumen de todo lo que venimos diciendo. Mejora de la función y de la función física, tanto pre como postoperatoria. Reducción del dolor postoperatorio. Mejoría en la fuerza muscular y en el control neuromuscular. Optimización en cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud general del paciente. Disminución en cuanto a la tasa de complicaciones y el riesgo de caída en pacientes que presentan esos riesgos. Reducción en la estancia hospitalaria, ¿sí?, y los costos asociados que trae esa estancia hospitalaria.
y mejora en la adherencia y en el acceso al tratamiento a través de ciertas tecnologías más nuevas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un tema que venimos hablando habitualmente, que sistemáticamente lo comentamos y hacemos hincapié, y que creo que es un tema que resume el espíritu de lo que queremos transmitir en cada una de las charlas. Por eso me gustó y lo metí como cierre y lo dejé para el final, porque me parece que resume un poco el espíritu de lo que queremos transmitir con cada una de las charlas con las que vamos haciendo tanto el curso como la especialidad. El objetivo es apuntar hacia estos aspectos, y si podemos trabajar desde el primer contacto con el paciente es fundamental, porque a la larga está comprobado, más allá de lo empírico que venimos haciendo y que sabemos que da resultado, se está intentando demostrar los beneficios que tiene el abordar al paciente antes de la cirugía. Así que esta es la bibliografía general con la que se van a encontrar. Estas son bibliografías, y acá sí van a ver bibliografía que tiene que ver con otras áreas de la salud que no tiene que ver la ortopedia y traumatología, pero que sí tiene que ver con el concepto de prehabilitación. Y esta es la bibliografía específica que van a tener orientada a lo que es ortopedia y traumatología y estos casos que veníamos hablando. Así que muchísimas gracias. Ya llegamos. Y si querés ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Estamos perfectos con la hora. Muy bien. Bueno, no sé si habrá muchas preguntas o no habrá preguntas. Lo importante es dejar el concepto, y por eso quería dejarlo sobre todo al final, como para terminar con este concepto relativamente nuevo que están metiendo desde algunas áreas de prehabilitación y que de a poquito se está extendiendo a la ortopedia y traumatología, y que nos abarca también no solo específicamente de lo traumatológico, sino también de esos pacientes gerontes y adultos mayores con los que nos vemos cotidianamente, ¿no? Sí, sí. Como decís, Pablo, yo orgullosamente hace mucho tiempo que hacemos prequirúrgicos. En este momento tengo una paciente para un prequirúrgico de cruzado, que se entiende por qué es el prequirúrgico, porque es una chica joven, pero con unas cuantas comorbilidades, desde psiquiátricas, inflamación sistémica de bajo grado, un índice de masa corporal alto, laxa, tiene todos los boletos comprados para que salga todo mal la cirugía. De hecho, en mi corazoncito espero que no se opere, porque la demanda funcional que tiene, que no es mucha, una operación de cruzado no sé si tiene sentido, pero más allá de eso yo voy a poner todo mi empeño para que el prequirúrgico sea lo mejor posible. Sí, bueno, ahí hay cierta evidencia que habla de ciertos beneficios en las cirugías de cruzado, y tal vez, bueno, acá sí vale la pena apuntar a esos otros dos aspectos que tenían que ver con la nutrición y con el aspecto psicológico. Claro, sí, esta paciente, por ejemplo, no hacerle un prequirúrgico era ya un desastre seguro. Con un prequirúrgico como que tenemos cierta probabilidad de éxito en el postquirúrgico. Cuando hablo por probabilidad de éxito, hablo desde la adherencia a los ejercicios posteriores, de bajarle la kinesiofobia previamente, de entender la vigilancia que ella va a tener que tener a la familia con las posibilidades de infección. Sabemos que toda cirugía en un obeso es una puerta de entrada a la infección. Entonces, el prequirúrgico es mucho más que preparar biomecánicamente al paciente. Por eso. ¿Sí? Por eso creo que este concepto abarca a esa globalidad, ¿no? A esa totalidad del paciente desde distintas áreas, y que hacen, bueno, a lo mejor este caso que vos planteás es un claro ejemplo de cómo habría que enfrentarlo y cómo habría que abordarlo al paciente. Claro, que tiene que ver con un concepto que creo que va a poner, no de moda, se va a meter por la cabeza de mano de la inteligencia artificial, que es la medicina preventiva. O sea, a través de muchos desarrollos que se está viendo, la idea no es correr atrás de la zanahoria como fue históricamente. Por eso. Si bien hubo medicina preventiva siempre, porque el acto de vacunación es medicina preventiva, pero medicina preventiva en muchísimas áreas.
Y esa es la idea, ¿no? Analizar también qué pacientes están de riesgo y que necesitan, y sería de buena práctica, un prequirúrgico. Sí, por eso creo que tiene que ver con este juego de palabras de rehabilitación y prehabilitación, ¿no? O sea, uno estaría habilitando previamente a una rehabilitación posterior. Exactamente. Por ejemplo, como hablas de prehabilitación, cuando tenga el diálogo con el cirujano de rodilla, mi opinión va a ser que el costo-beneficio no es rentable una cirugía en esa chica. ¿Sí? En este caso. Pero dándole un montón de variables que uno puede evaluar, no una opinión de café, sino por esto, que a veces no se tiene en cuenta. Y como hay un dicho que tenemos en sala que a los traumatólogos no les gusta mucho, que es clínica mata traumato. ¿Sí? Una cosa es la biomecánica y la traumatología dura y otra cosa es la clínica. Las condiciones clínicas son fundamentales. Y la clínica es fundamental. Si vos no tenés las condiciones clínicas, no podés apoyarte en eso. ¿Sí? Y eso por ahí podemos ser una ayuda para meternos en ese lado. Lo mismo nos pasa con cadera, Pablo. Vos sabés que con una cadera programada tiene muchos mejores resultados, porque lo vemos siempre, con un buen prequirúrgico atrás, que una cadera programada de sopetón, sobre todo aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo, que son obesos, que no tienen imagen corporal, que tienen kinesiofobia, bla, bla, bla. Y es fundamental porque el tema no es solo el acto quirúrgico en sí, porque tal vez el acto quirúrgico de hacer un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, salió perfecto desde lo técnico, pero tal vez el paciente no estaba en las condiciones para afrontar eso y para afrontar todo lo que viene después, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que por eso digo, uno ya los tiene incorporados porque los ve, y sobre todo los que estamos más acostumbrados a trabajar con personas mayores, donde vemos mucho estas alteraciones y estas comorbilidades y estos factores de riesgo que andan dando vuelta. Sabemos que el indicar una cirugía no es solo la cirugía en sí, sino que son un montón de otros factores que tienen que ver con lo que viene después de la cirugía. Claro, volviendo a estos ejemplos que me gusta dar a mí del llano, porque si me pongo a hablar en difícil creo que me entienden 3 o 4. El tema es este, yo soy una persona que soy un goma manejando y agarro todos los pozos y rompo el amortiguador. Y vos sos el cirujano mecánico que me cambia el amortiguador, ¿sí? Pero primero me tienen que enseñar a manejar, porque ese amortiguador que vos me cambiaste... O por lo menos saber por qué calle pasar y qué calle. Exactamente, bueno, ¿sí? Por eso, claro. tiene que ver un poco con esto. Así que...